Hola, ¿cómo están ustedes? Iglesia, locura y escándalo. Se hace necesario el poder describir, llamar la atención y evitar al interior de las iglesias de, de carácter cristiano, de sana doctrina sobre una nueva y cada vez más fuerte forma de desarrollarse una locura escandalosa de apostasía en muchas iglesias. Y esto no solo afecta el mundo evangélico, cristiano, sino que también, a pesar de ser apóstata desde sus orígenes, también se introducen en el mundo del catolicismo romano. Para que entendamos por apostasía bajo este contexto de la evolución actual del mundo de la fe, pues entenderemos por apostasía todo acto que involucre el abandono, alejamiento y o transformación de forma extra bíblica de interpretar la fe por algunas sectas e iglesias que un día fue dada a los santos en cuanto a la fe, la cual debemos defender. Y Judas 3 ya nos hablaba al respecto, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contentáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, es decir, a los creyentes, a los cristianos. Lo más peligroso y lamentable es cómo los inconversos que buscan a Dios, lejos de ser llevados por una senda de sana doctrina y prácticas bíblicas que los lleve a Dios, son conducidas, por el contrario, hacia doctrinas y liturgias extrañas, jamás practicadas por los apóstoles y menos se encuentran descritas en los evangelios. Bajo este proceso cada vez más creciente de apostasía, cobran relevancia doctrinas extrañas creadas por falsas revelaciones entregadas a hombres y cada vez mayor número de mujeres por supuestos sueños y algunos casos dicen que son entregadas por apariciones del propio Señor Jesucristo, quien les habla personalmente a ellos. Es decir, tal como usted podría conversar cara a cara conmigo. Pero ¿qué nos dice el Evangelio con respecto a la venida del Señor en cuerpo presente? Me refiero a la tierra. Bueno, el capítulo 24 del Evangelio de Mateo explica que el Señor Jesús, en su venida, esta será repentina, y como en los días de Noé, y que nadie sabe el día ni la hora, solo Dios Padre, se mencionan señales cósmicas, oscurecimiento del sol y la luna, caída de estrellas, y eventos que ocurrirían después de la tribulación. Ahora, con respecto a la misión del Señor Jesucristo, cuando al momento de su muerte en la cruz, este exclama, consumado es. Juan 19:30, lo que significa que ha sido completado, terminado o perfectamente finalizado. Este grito de victoria de nuestro Señor declara que la obra de redención del pecado de la humanidad fue completamente terminada
de manera definitiva, pagando la deuda que la humanidad tenía con Dios y que su plan de salvación se había cumplido exitosamente. Por otro lado, perdón, perdón, vamos a buscar porque se me perdió un poco la página. Bien, por otro lado dije, el Señor se comunica con el creyente por medio de la palabra profética más segura. Y es la Biblia que se refiere justamente a que es la palabra profética más segura. La palabra de Dios, las escrituras o evangelio. Y es una guía más confiable que la experiencia personal, ya que fue inspirada por el Espíritu Santo en los profetas y apóstoles. Este pasaje se encuentra en 2 de Pedro 1, 19 al 21 y se compara con una lámpara que alumbra en la oscuridad hasta el día del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Resumiendo, la palabra profética más segura es la Escritura o Evangelio, que nos da una guía confiable y un fundamento sólido en nuestro camino espiritual. Sin embargo, entrando en un tema específico en cuanto a las manifestaciones de Dios hacia los hombres, un estudio de las Escrituras nos muestra la existencia de teofanías, que es cualquier aparición o manifestación de Dios, y una cristofanía, que es un tipo específico que se refiere a la aparición de Cristo en el Antiguo Testamento antes de su encarnación. La diferencia principal es que la cristofanía señala específicamente en la manifestación de la persona divina, de nuestro Señor Jesucristo, mientras que las teofanías es un término más amplio que engloba cualquier aparición de la divinidad en general. Las escrituras dicen que Dios se comunica directamente con la gente, muchas veces y de muchas maneras, según Hebreos 1:1. Por ejemplo, el Antiguo Testamento registra a Dios hablando entre la zarza ardiente, Éxodo 3, en una densa nube, Éxodo 19:9, y en suave murmullo, Reyes 19:12. La cuestión ahora es si estos fenómenos de revelación divina directa se pueden manifestar hoy. La respuesta de muchos teólogos y eruditos es que sí. No obstante, también son muchos otros los que señalan que no, pues teniendo las escrituras todo el consejo de Dios revelado a los hombres, Dios no necesitaría entonces, por medio de su Santo Espíritu, aparecerse en formas que lo hacían en el pasado. El misticismo moderno o actual, que tiene su origen en el ocultismo pagano, es fuente de motivación del herético movimiento emergente de nuevas corrientes del pentecostalismo y del falso movimiento apostólico actual, entre otras. Estos aseguran que hoy el Espíritu Santo se sigue manifestando en hombres y mujeres por medio de sueños y apariciones sobrenaturales, especiales,
que los impulsan a crear, según ellos, nuevas manifestaciones en la liturgia y en las doctrinas, y así crean sus nuevas iglesias, lo que es un claro ejemplo de lo expresado por el movimiento de la prosperidad. Una cosa es cierta, que cualquier revelación especial mística del Espíritu Santo no puede, y escúchalo bien, no puede invalidar a las Escrituras, ya sea modificándolas o cambiándolas, como hacen estos falsos ungidos. En efecto, según la Biblia, no se puede modificar el Evangelio. El apóstol Pablo advierte firmemente en Gálatas 1 del 19 al 11 que cualquiera que anuncie un evangelio diferente al que fue predicado y enseñado por ellos debe ser anatema o maldito. La intención o objetivo de las Escrituras es presentar el mensaje original del Señor Jesucristo sin alteraciones, protegiéndolo de las interpretaciones y añadiduras que podían desvirtuarlo por medio de estas falsas manifestaciones o revelaciones. En este contexto le mostraremos un verdadero acto de locura, entre otros varios que han nacido hoy por estos falsos y locos caminos. Son cada vez más los que se pierden cumpliéndose así también hoy lo dicho en las Escrituras, ya que estos ni entran ni dejan entrar. Esta, esta parte del versículo se refiere a una cita bíblica del Evangelio según San Mateo capítulo 23, versículo 13, donde el Señor Jesucristo denuncia a los escribas y fariseos por hipócritas, ya que cierran a los demás la entrada al reino de los cielos, es decir, ellos mismos no entran y tampoco permiten que otras personas que quieren hacerlo puedan hacerlo. Y en este caso ocurre al crear falsas doctrinas. Un ejemplo es que en algunas iglesias han penetrado, por ejemplo, valga la redundancia, el feminismo y han colocado en los altares, por ejemplo, rótulos que dicen, refiriéndose a la mujer, fuertes, libres, vivas y sin miedo. Ellas proclaman a voz en cuello en la iglesia ante el consentimiento de sus pastores y varones presentes como una expresión de orgullo frente a sí mismos y al mundo. Aquí no se habla de pecado y menos de arrepentimiento, donde las expresiones de un emocionalismo como producto de la acción supuesta del Espíritu Santo los lleva a abandonar el llamado a la cruz de Cristo, y en este contexto se ven pastores dando espectáculos de su poder y unción, saltando, empujando fieles, mujeres ya adultas con ropa ceñida y pronunciados escotes danzan alocadamente dentro de un griterío y desorden monumental. Se educa entonces al asistente a experimentar lo sobrenatural o místico, guiados por un emocionalismo propio de las más genuinas adoraciones a los Baales que eran efectuadas bajo la época de los profetas. Pero lo más peligroso está radicado en las falsas doctrinas no contempladas de los evangelios. Se crean escuelas y seminarios para ser profetas o apóstoles,
e inclusive llegando al colmo de la locura, algunos se han declarado ser ángeles y arcángeles, llegando incluso a algunos a decir que son el propio Cristo personificado. Esto, que fue llamado herejía, hoy se llama y se acepta como revelación. Ya el Señor advierte sobre esto. Primero de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dentro de esta locura el pecado ya se ha normalizado, y estas iglesias, más que predicar el Evangelio y la fe en Cristo, la necesidad de experimentar el arrepentimiento, teniendo al Señor Jesús como centro de la adoración y enseñanza, se ha pasado a convertir en un centro de terapia emocional y de autoaceptación, llamando al inconverso con una frase equivocada, y escúchelo bien, equivocada, y le dice, diciéndole, ven, Dios, ven a Dios, pues Él te ama, y aquí está el error, pues Él te ama tal como eres. Y así se toleran a miembros que siguen siendo LGTB. Creen que pueden seguir siéndolo. Las feministas que tratan de imponer su autoridad erigiéndose como pastoras o apóstolas. Lo que sí debemos decirle al inconverso, que sería lo más correcto, cuando lo llamamos a la iglesia, es que Dios nos ama, y escúchalo bien, nos ama a pesar de lo que somos, es decir, pecadores, y desea que vivamos una vida en arrepentimiento. Por lo tanto, el homosexual debe volver a ser hombre, la lesbiana a ser nuevamente mujer, y la feminista a tener una conducta en sumisión con el Evangelio, pues como han vivido, lo han hecho bajo pecado, y una verdadera conversión tiene como característica el arrepentimiento y abandono de conductas pecaminosas. Es por ello de vital importancia para evitar y eliminar la locura al interior de las iglesias de hoy, el siglo XXI, el que se debe predicar en arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo, pues este acto justo de fe transforma corazones y conductas pecaminosas. Examinemos brevemente unas falsas doctrinas apóstolas de las falsas mujeres apóstolas y profetas supremas y madre de naciones, de revelaciones sobrenaturales en iglesias carismáticas y neopentecostales, las que se presentan bajo la especial unción del Espíritu Santo, pero que de ninguna manera se encuentran estipuladas ni descritas en los evangelios, más bien es la manifestación de una vieja rebeldía contra el diseño de Dios presentada por Satanás a Eva y creída por ella al no actuar bajo supervisión y sin la reflexión conjunta con su marido Adán. Si pueden también ver en el Evangelio, por ejemplo, el caso de Débora y María, entre otras pocas. Estas fueron usadas por Dios para un fin excepcional y específico, pero otra cosa es el generalizar para que la mujer hoy día se libere del diseño de Dios y ejerza autoridad sobre el varón y responsabilidades en la iglesia,
como por ejemplo ejercer el pastorado. Un segundo ejemplo es la creación de la falsa doctrina del cuadridimensionalismo, que consiste en que por encima del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo existiría un ser superior, esencia formado por la plenitud de la deidad y estaría constituido además por todo lo existente y creado. Esto es una negación de la Trinidad descrita en el Evangelio y dicen que solo aquellos que han alcanzado un alto nivel espiritual pueden recibir o entender esta revelación como una manifestación de un misticismo superior, seduciendo a muchos débiles en el Evangelio. Esto tiene sus raíces en los estoicos del siglo primero, o sea, ya en las épocas del Señor Jesucristo existían algunos que pensaban de esta manera. Las tres personas de la Trinidad son un solo Dios y fuera de él no hay otro, según lo establecido, justamente como ya dijimos en las Escrituras. Si aceptamos que existe una cuarta persona y único Dios, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz no sería válido. El Espíritu Santo no podría vivir en nosotros, ni el Padre podría perdonar nuestros pecados, ni un Dios creador y ser un Dios creador. En la actualidad, Disney Fon, una mujer, ha vuelto a poner en boga esta idea sobre la existencia de un cuarto ser superior a la Trinidad, llamada el Elión, del cual habría surgido la Trinidad. Como ya hemos sostenido, de acuerdo a las Escrituras, no existe ninguna revelación mística superior aparte de lo establecido en las Escrituras, y esta del cuadridimensionalismo divino es sólo una expresión más de la apostasía y de la locura de algunos que está llevando a hombres y mujeres por el camino extraviado que debemos evitar. Estimados hermanos en Cristo Jesús, y aquellos que aún no han recibido al Señor por medio de la fe en arrepentimiento, les digo que por la ruta bíblica del Señor Jesucristo les ha llevado hoy día sobre un tema que es de actualidad, está muy vigente y es muy peligroso. Muchas personas eh, que les gusta lo sobrenatural, que le encanta el misticismo, es decir, expresiones sobrenaturales y elevadas del hombre y de Dios que se manifiesta aparte de lo establecido por los evangelios, atrae mucho a gente débil de entendimiento bíblico que no sabe cuál es la voluntad del Señor. Y yo les recomiendo, si usted está en ese caso, que escudriñe las escrituras, es decir, lea los evangelios, léalo con comprensión, pero antes que nada, acepte al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador en arrepentimiento y fe, por medio del conocimiento que le da el Evangelio o palabra de Dios. Una vez que usted se ha convertido, tiene el Espíritu Santo, quien lo lleva a toda verdad, especialmente lo lleva al conocimiento de Cristo. Y usted podrá entonces leer las Escrituras con una mente renovada y con un espíritu de verdad, pues será el propio Señor que lo irá dando el entendimiento necesario, ya sea principalmente por medio de la lectura del Evangelio, las Escrituras o Biblia, como también por prédicas y enseñanzas entregadas por siervos del Señor, como la que usted ha escuchado en el día de hoy. Yo creo que si usted compara
con los evangelios, todo aquello que hoy día hemos expuesto, usted encontrará que existe una concordancia y que las iglesias donde los hombres y las mujeres danzan con una especie de locura, gritan desenfrenadamente, expulsan demonios, algunos inclusive escupen a los fieles, otros dicen que son ungidos con la unción del mono y actúan como monos delante del púlpito. Los lleva por un camino equivocado propio de aquellas fiestas que hacían cuando se adoraban los Baales. Y recuerden que en esa época Dios castigó a muchos pueblos por dejarlo abandonado y entregarse a la idolatría. Pues bien, insisto, por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, le solicita que si este programa ha sido de bendiciones o autoridad, compártanlo. Si usted no se ha suscrito al programa, suscríbase. Pero sobre todo, que usted esté siempre escudriñando las Escrituras si es creyente. Si no es creyente, reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Y les deseamos por último que la paz de Dios el Padre, la de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, por medio de su Santo Espíritu, sea con todos ustedes. Será hasta un próximo programa. Muchas gracias. Se despide, como siempre, Julio Agurto, su anfitrión.